¿Cómo pasé, mis amores, de vivir en piloto automático a vivir con propósito? Porque vivir con propósito es algo que se elige. Y esto es algo que me marcó mi vida y en este video y en esta serie que voy a hacer en YouTube, donde te invito a que te suscribas, realmente voy a contar esto, ¿no? Mi transformación, mi historia y cómo dejé de sentirme perdida, dejé de vivir en automático, de normalizar cosas que literal no tenía por qué normalizar, a empezar a realmente elegir vivir con propósito. Eso me llevó obviamente a tocar fondo y a vivir todo un proceso de transformación que la idea de estos videos es que realmente evitar, no sé si evitar al 100% que vos vivas esto, pero sí si estás experimentando algo de todo esto, que realmente sientas que no estás solo, que no estás sola, que es algo que todos en algún momento vivimos, porque es parte de nuestro camino y es parte de nuestra transformación. Muchas veces vivimos en piloto automático y la vida nos da como esos cachetazos que nos invita a escuchar nuestra alma, a conectarnos con nosotros y que es un camino elegir vivir con propósito, pero tiene su proceso. Así que, mis amores, no me voy a perder más. Les voy a contar cómo comenzó mi historia, cómo empezó todo esto y voy a ir teniendo diferentes videos desarrollando mi historia, cómo hoy vivo de mi propósito, yo hoy vivo con mi propósito, vivo y elijo vivir todos los días con propósito, porque amo lo que hago y si el día de mañana mi alma me pide otra cosa, elijo seguir viviendo con propósito. Hoy mi alma me pidió hacer este contenido, hoy tengo una comunidad en Libera tu Centro de Poder que me lo pidió, así que por eso acá estoy, porque siento que si a mí, si yo hubiera tenido esta información en su momento, quizás hubiera caminado desde otro lugar. Pero no importa, los tiempos de Dios son perfectos y por algo las cosas se dan como se dan. Así que nada, mis amores, les voy a empezar a comentar mi historia. Yo venía, mis amores, de 10 años de trabajar en relación de dependencia. Tenía un trabajo donde tenía todo. Trabajo estable, buen sueldo, estaba casada, tenía una hija, tenía la familia perfecta, los vínculos perfectos, estaba todo perfecto. Tenía lo que, entre comillas, me había vendido el sistema, que era perfecto, y tenía todo, entre comillas. Pero había algo en mí que se sentía vacío, había algo en mí que no me llenaba, había algo en mí que no me hacía sentir plena y no sabía qué era y me sentía culpable porque digo, la pucha, tengo todo, tengo mi familia, tengo mi marido, tengo mi hija, fui mamá, tengo un trabajo estable que hay mucha gente que no lo tiene. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué no me siento llena? ¿Por qué siento que hay algo que me falta? Pero eso me llenó de culpa, me llenó de frustración, me hizo meter las cosas abajo de la almohada y yo sentía y hablaba con mi entorno y decía, yo siento que hay algo que tengo que hacer, yo siento que hay algo que tengo que buscar, pero no sabía qué, no sabía cómo. Y eso me comía literal. Y llegó un momento que en ese trabajo donde yo estaba, que en su momento me encantaba porque realmente es un trabajo donde yo siempre lo di todo, o sea, siempre digo esto, ¿no? Como sos en algo, sos en todo. Y en ese momento, cuando yo estaba trabajando, realmente al poco tiempo que entré, ascendí como encargada, me dieron un cargo importante, eso me implicó muchos desafíos, pero yo siempre quise ser la mejor en lo que hacía, siempre quise dar lo mejor de mí, siempre quise perfeccionarme, quise impactar, quise ayudar, me comprometía con lo que estaba haciendo, era bastante autoexigente, al punto de, bueno, a veces me pasaba de la raya, pero no importa, es parte del proceso y siempre lo di todo y por eso pude crecer, pude escalar y pude seguir. Pero un momento que ya eso no me llenaba, ya ese trabajo no me hacía sentir plena. Y fue ahí en ese momento donde pude elegir empezar a, bueno, ok, esto ya no me llena, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé a investigar, empecé a averiguar. Hoy con el mundo de las redes sociales tenemos un gran instrumento porque vemos muchas realidades. El tema es que vemos realidades que no todas son tan real, ¿no?
Y más allá de eso que era real y que no era real, empecé a seguir vidas, ¿no? Vidas que tenía uno, lo que tenía el otro. Y yo digo, bueno, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro, me gusta tal cosa. Entonces empecé a seguir un modelo de negocio, me metí en el mundo del network marketing en búsqueda de, bueno, poder tener un ingreso económico que me permita dejar mi trabajo que ya no me hacía sentir bien, no me hacía sentir plena. Creí que lo había encontrado y ahí fue cuando decidí renunciar. Renuncié de mi trabajo creyendo que tenía todo solucionado. Lo único que básicamente me di cuenta que con el paso del tiempo no tenía nada solucionado y que lo que yo creía que me iba a dar una estabilidad me dio todo lo contrario. Me estafaron, perdí plata, bueno, un montón de cosas, pero más allá de eso, era lo que yo tenía que vivir porque todo ese camino me dio experiencia. Fueron 1 o 2 años que yo estuve estudiando, capacitándome, probando modelos de negocios, marketing de afiliados, trading, network marketing. Estuve probando un montón de cosas hasta que realmente todo eso me dio mucha experiencia, perdí mucha plata, pero a la vez, además de, bueno, de endeudarme, porque yo tenía un auto, lo tuve que vender, tenía una moto, la tuve que vender, teníamos gastos con mi pareja y teníamos deudas, cada vez tenía más deuda. En fin, yo lo único que sentía era que estaba sin trabajo. Vivíamos con lo que trabajaba mi marido, que en ese momento él no tenía un muy buen trabajo, y ganábamos 2,50 literal. En ese momento yo me empecé a sentir súper culpable porque era la que tenía estabilidad, era la que daba todo. Yo me empecé a sentir culpable y en ese momento empecé a entrar como en un pozo depresivo donde me enfermaba todo el tiempo. Cada 15 días me caía, me daba una angina, no podía, no, me sentía mal, estaba cansada, estaba comiendo en exceso. Llegué a desarrollar una resistencia a la insulina, tenía colon irritable, vivía con anginas, estaba enferma, de todo, de todo, de todo. En ese proceso donde yo cada vez me sentía más culpable, hubo un momento donde, me acuerdo, no me lo olvido nunca más, que ese fue mi tope, que era mi cumpleaños y mi marido se había puesto a hacerme una torta, yo sabía que yo no estaba bien, bueno, se puso a hacerme una torta de cumpleaños, me ayudó, bueno, en fin, que quería hacer eso para que yo me sienta bien, para que me pueda sentir segura y que siga confiando en mí. Y me acuerdo que me pagó una sesión de masajes y una limpieza energética, que es algo que hago yo actualmente. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba con 40 de fiebre y mi hija, con 3 añitos, me estaba poniendo, 3, 4 añitos, me estaba poniendo panitos de agua fría en la frente. Y me dice, mamá, yo no quiero que te pase nada, yo no te quiero perder, mamá. Ese momento, lo digo ahora y me emociona, pero literal, ese momento me marcó mi vida y fue un momento donde dije, ¿qué estoy haciendo? Mi hija me ve así, mi marido me está haciendo lo mejor para que yo esté bien y yo estoy acá enferma, tirada, sin cuidarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y me acuerdo que en ese momento me levanté con 40 grados de fiebre, me acuerdo, me tomé un ibuprofeno o algo de eso y salí. Y me fui a hacer el masaje que me había pagado mi pareja, que yo al principio no iba a ir, y la limpieza energética. Fui con la fiebre volando y nada, el masaje fue relajante, nada del otro mundo, y la limpieza energética no sabía ni lo que era. Así como entré, salí, no me di cuenta de nada, pero llegué a la noche, me festejaron el cumpleaños, todos festejando y yo con 40 de fiebre. No podía ni probar la torta que me había hecho mi marido, que había estado como 2 días para hacerla. Y en ese momento dije, basta, basta. Ese fue mi fondo. Ese fue mi fondo. En ese momento me acuerdo que me levanté al otro día y dije, esto no va a volver a pasar. Esto no va a volver a pasar. Y me levanté y dije, voy a tomar el control de mi vida. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí lo que puedo hacer ahora. Y en ese momento me levanté, fui y empecé a cuidar mi alimentación. No tenía plata, así que con lo que tenía empecé a comer más sano, empecé a dejar de comer por compulsividad. Yo en ese momento sufría también de atracones, venía de tener atracones también
con lo dulce y todas esas cosas, porque eran como era una adicción que me hacía salir, ¿no? Salir de esa realidad en la cual me estaba autoengañando. Y ahí fue cuando comenzó todo. Me empecé a cuidar, me empecé a amar, me empecé a estar, fue de a poquito, ¿no? No, nada fue de la noche a la mañana. Me empecé a cuidar, empecé a compartir con mi hija, me empecé a jugar con ella, me empecé a desinflamar, me empecé a sentir mejor, empecé a tener energía, empecé a sacar a mi perro y simplemente no pensaba en nada más que en estar bien y en cuidar mis hábitos y en estar presente con mi familia. No pensé en nada más, ni en la plata, ni en lo que hice, ni en en nada, simplemente en ser mi mejor versión cada día. Eso fue lo que me hizo realmente empezar a cambiar. Un día me acuerdo que se me cruzó un mandala y dije: "Guau, tengo ganas de pintarlo", ¿no? Y bueno, empecé a pintar, empecé a pintar mandalas y en ese momento empezó a fluir, empecé a hacer yo mandalas. Me acuerdo que estábamos con mi hija y con mi hija pintábamos, ella pintaba sus dibujos, yo mandalas, a veces ella pintaba también algún mandala conmigo y fue todo hermoso, fue todo mágico. Y un día estaba pintando un mandala y me vino una frase a la cabeza y me dijo, era: "Libera tu centro de poder". Y yo dije: "¿Qué es esto? ¿Qué es esto?". Me acuerdo que me lo anoté en ese mismo mandala y ahí quedó. Dije: "No sé qué es", pero bueno. Y seguí pintando, haciendo esto, bueno, no sabía qué era. Y en ese momento en ese momento me acuerdo que, se me vino a la cabeza el tarot, empezó, no sé por qué, a aparecer el tarot en mi vida. Yo hace muchos años atrás tuve una mala experiencia con el tarot y lo bloqueé, lo rechacé de mi vida porque consideraba que era algo del demonio. Básicamente no tenía el conocimiento que tengo ahora y no lo quería tocar, no lo quería agarrar. Y en ese momento digo, bueno, pero me estaba sintiendo mejor, estaba trabajando mucho mi desarrollo personal, estaba empezando a leer, estaba cultivándome, escuchaba podcasts, escuchaba gente de mentalidad, empecé como a elevar mi frecuencia, empecé a tener buenos pensamientos, empecé a trabajar en mi mentalidad, empecé de a poquito, fue un trabajito diario. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que todo lo que yo había vivido con el tarot quizás no era el tarot, sino que era la gente, era el entorno, era en qué lugar estaba rodeada, que hizo que las cosas no sean buenas. Y empecé, y un día que me acuerdo que me estaba bañando, y sentí un estallido, ¡pum!, así acá en el corazón, que era: "Flor, agarrá el tarot". Yo en ese momento no tenía tarot y me lo compré con 2 mangos con 50 que tenía, pero me lo compré y empecé empecé a estudiarlo con miedo, con inseguridad, pero lo empecé a estudiar y de a poco todo empezó a fluir y yo en ese momento, de todos los modelos de negocio que estaba, uno de los que había hecho era marketing de afiliados, que era el último, y ahí yo tenía un grupo, lo seguía haciendo muy tranqui, pero no me llegaba a dar grandes ganancias ni nada por el estilo, y tenía una persona que trabajaba conmigo y, bueno, estaba viendo una situación, me lo cuenta en modo confianza, y le digo: "¿Querés que te ayude con las cartas?". Le digo: "Mirá, yo estoy aprendiendo". Y me dice: "Bueno, Flor, dale". Bueno, comenzó, yo le hice una devolución, le hice una lectura sin que me pague nada ni nada. Al otro día, bueno, Flor, gracias, es tal cual, me pasó tal cosa, me ayudó un montón, pum, pam, pum. Bueno, cosa que le cuenta a la madre y la madre me hace una lectura a mí y me busca: "Flor, mi hijo me contó". Y yo empecé, digo: "Wow, bueno, qué lindo poder ayudar", me sentía súper bien y la ayudé a esta persona también. Y dije: "Bueno, a ver, voy a abrir una página porque me gusta y tengo ganas de seguir experimentando en esto", sin crear un negocio ni nada. Y ahí fue en ese momento donde creé un Libera tu centro de poder, se me vino a la mente el nombre que había canalizado y hice un TikTok y un Instagram, y ahí comenzó todo, empecé a publicar videos. Me acuerdo, mi primer video tuvo 15.000 visualizaciones, que para mí fue ¡guau! Y todo comenzó ahí, de golpe empecé a subir contenido, la gente me empezó a pedir lecturas y de golpe empezó a crecer, a crecer, a crecer el negocio. Yo me empecé a cada vez conectar más, disfrutar más lo que hacía y de golpe era todo un flash. Era de no tener nada a de golpe empezar a trabajar, a ayudar, a impactar, a generar ingresos que hace muchísimo que no lo tenía.
y fue todo un boom que fue estar en un, no sé, en un flow, en una energía increíble, y de golpe sentí que estaba viviendo de mi propósito, sentí que estaba haciendo algo con propósito, con lo cual estaba, sí, cobrando, pero realmente era algo que me salía del alma. Y yo lo único que hacía era, la gente me decía, Flor, me pasa tal cosa, y yo le inventaba algo para poder ayudarla y le hacía esto y le creaba algo. Mira, podemos hacer tal cosa, te puedo ayudar de tal manera. Y siempre daba lo mejor de mí para impactar, para ayudar. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, por eso soy tarotista, por eso hago limpiezas, por eso sigo trabajando en el proceso de transformación de las personas, y por eso hoy, contando mi historia, les pongo esto sobre la mesa, porque es lo que amo y lo que me apasiona. Y literal es mi historia, es parte de mi historia, porque después hubo mucho más que eso, que se los voy a ir contando, pero esa fue mi tocada de fondo, y así como fue como creció Libera tu Centro, como apareció, y cómo de esa tocada de fondo, de sentirme depresiva, de sentirme triste, de sentir que no tenía nada, de golpe todo tomó sentido, de golpe todo fluyó. Y yo creo que siempre Dios, el universo, pone las cosas en nuestro camino en los momentos correctos. Hay que confiar, hay que entender, hay que dar lo mejor de nosotros, hay que vibrar en congruencia y entender que todo es un proceso, y hasta inclusive si estás viviendo este momento, ese momento que viví yo, donde vivía en un piloto automático, donde me sentía vacía, donde supuestamente tenía todo lo que debería tener y no era feliz, no te juzgues, no te cuestiones, sino entender que hay algo que tu alma te está queriendo mostrar, que hay algo que tu alma quiere experimentar. Venimos a experimentar. No te calles, no calles tu energía, no calles tu sentir, porque eso el cuerpo te juega una mala pasada, no lo calles. Escucha tu ser, escúchate, no lo reprimas. Si hay algo que te gusta, si hay algo que te moviliza, prestale atención. Si no tenés la capacidad de hacerlo en el momento, no importa, anótatelo, escribilo, y entendé que todo de a poco se va a ir acomodando. Y así como yo pasé de estar en la lona, en la quiebra, a poder lograr muchísimas cosas, a poder vivir de lo que me gusta, a poder darle la estabilidad a mi familia que no tenía, a poder seguir creciendo, a poder seguir escalando. Y nada, mis amores, esta es la primera parte. Espero que les haya gustado. Les compartí mi corazón, mi vida, mi transformación, y voy a seguir haciéndolo. Así que gracias por estar. Los espero cualquier cosita en mis redes y cuídense mucho.